Bueno, vamos al grano porque sé que es una persona muy ocupada y hoy tienes el día bastante complicado por el homenaje que están haciendo en Maracaibo. Entonces, empezamos a grabar, César. Muy buenas tardes, soy Amalfi Rosales y les saludamos desde nuestra portal El Espacio Digital en Bogotá y mi compañero César Botero, que se encuentra al otro lado también de esta plataforma. Estamos saludando y hemos ubicado al diputado José Luis Pirela, diputado de la oposición en Venezuela, y el tema que está en este momento latente es la salida de Leopoldo López, un líder, el máximo líder de la oposición en Venezuela y que tiene que ver con que ha desafiado y ha enfrentado al régimen de Nicolás Maduro y fue también candidato presidencial. Pero queremos preguntarle al diputado qué reacciones ha tenido la salida clandestina del líder opositor Leopoldo López. ¿Cómo ve usted esa salida y qué consecuencias podría traer la salida clandestina de Leopoldo López? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran saludo a toda tu inmensa audiencia. Bueno, ciertamente ese es el resultado de cuando los regímenes acostumbran utilizar y judicializar y utilizar medidas de fuerza en contra de líderes opositores. Ha habido una conducta reiterada en esta materia. Recuerden el caso del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Ahora también ocurrió con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien estaba en la Embajada de España y tomó la decisión de salir clandestinamente del país en función de poder actuar con mayor libertad en el concierto internacional. El aparato represivo del Estado no lo pudo detectar y está fuera del país, con lo cual seguirá cumpliendo funciones vinculadas al presidente interino Juan Guaidó y a las actividades que le son propias en el gobierno interino. ¿Usted cree de que la salida de Leopoldo de Venezuela le preocupa al régimen de Maduro? ¿Puede ser contradictorio o le puede hacer contrapeso desde el exterior, como que hace mejor cosas que estando adentro? Bueno, tú sabes que el país fuera del alcance del régimen y además fuera de las restricciones del encierro en la embajada, le da un margen de flexibilidad para moverse por varios países y poder realizar mayores contactos desde el punto de vista mayores contactos políticos en la comunidad internacional de una manera directa. Obviamente esto causa malestar en el pretende no solo tener a la gente encerrada, sino que cuando alguien se resguarde en una embajada, tenerlo allí prácticamente confinado, con algunas limitaciones más allá de lo tecnológico. Fíjate que con la salida de Antonio Ledesma, Antonio ha hecho un importante trabajo político en la comunidad internacional, en Europa, ha hecho giras por Estados Unidos, por Colombia, por Brasil, en todo este lobby internacional, en toda esta serie de reuniones, de contactos, de eventos, de foros, de conferencias que le han permitido actuar. Leopoldo va a tener ahora, digamos, desde su salida la posibilidad de hacer algo parecido, en el sentido de que tendrá un mayor margen de movilidad en el marco internacional y tendrá la posibilidad cierta de estar desde el punto de vista tecnológico. De manera que esa salida activa a un dirigente de la oposición en el exilio en función del objetivo del cese de la usurpación y de un cambio político en Venezuela. Diputado, hay una pregunta que nos hacemos muchos desde el exterior, más que todos los periodistas, lo que hemos padecido, hemos visto desde otro punto de vista cómo se está manejando Venezuela. ¿Qué ha pasado con el régimen
¿por qué no han podido salir del régimen de Maduro? O sea, ¿qué razones? Una, en la fuerza de los sectores de mando de las Fuerzas Armadas, este es un régimen respaldado por los grupos irregulares que han devenido de ser grupos insurgentes a ser grupos terroristas, que actúan al margen de la ley, que fomentan la violencia y que asociados con el Foro de Sao Paulo juegan a un plan de desestabilización en todos los países democráticos. Por otro lado, tenemos también autocríticamente que reconocer que la oposición venezolana ha cometido serios errores, porque en momentos en que la efervescencia popular, el respaldo popular, el pueblo en la calle, arriesgándolo todo, poniendo toda su energía, toda su fuerza en función del cambio que Venezuela requiere para salir de esta ruina en que este régimen ha convertido al país, un país que producía 3.700.000 barriles diarios, 3,5 millones de barriles diarios y apenas precariamente produce 300, un país donde no hay servicios, donde no hay transporte, donde no hay gasolina, donde no hay electricidad, donde hay apagones frecuentemente eléctricos muy graves, donde no hay servicio de gas, donde no hay transporte, donde la salud es un desastre, donde los hospitales... No olvidemos que Venezuela pasó 120 días continuos en la calle protestando y hubo más de 120 muertos, es decir, más de uno por día. Sin embargo, el pueblo se mantuvo firme en las calles protestando, pero cuando hay intereses que van más allá de lo político, que son los intereses de esas mafias, de esos grupos delincuenciales transnacionales, obviamente el uso de la fuerza y además la interferencia, porque Venezuela es un país ocupado. En Venezuela hay fuerzas ocupacionales de Rusia, de Irán, de Cuba, que interfieren a las Fuerzas Armadas, que tienen controladas las Fuerzas Armadas. Y adicionalmente los errores de la oposición, cuando en los momentos más importantes de mayor auge popular, bueno, se incurrió en el error de sentarse a dialogar en Olo, en Barbados, en República Dominicana con el régimen, y ha habido 12 diálogos que el régimen no respeta, por lo cual eso en algunos momentos ha bajado la moral de la gente y en cada diálogo ha habido una frustración, en cada diálogo ha habido una decepción y eso ha influido, digamos, en el ambiente interno del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana, que se niega a resignarse frente a tanta tiranía y tanto abuso. Diputado Pirina, el día de hoy conocí un pronunciamiento del presidente Maduro en el cual dice que algunos países como Cuba, Rusia, en fin, están apoyando y están ayudándole a él para que no haya una intervención desde Colombia. Con la salud hacia Colombia, pues se va a intensificar esta guerra que él pretende hacia el lado de Colombia. ¿Cómo van a trabajar y qué es lo que usted piensa qué va a pasar en este ámbito político y en este manejo de relaciones internacionales con Leopoldo? ¿Y cómo se van a vislumbrar los ataques políticos de ustedes desde la oposición en Venezuela? Bueno, no te escuchemos, no te copié totalmente la pregunta porque parece que hay unos problemas de conexión, pero evidentemente la escalada no es solo Venezuela. En Venezuela hay una presencia militar rusa, iraní y cubana, sobre todo, que pone en peligro la estabilidad y la seguridad hemisférica, la seguridad del continente. Por eso nosotros hemos dicho desde Venezuela, algunos sectores, entre otros la fracción 16 de julio, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Fernando Álvarez Paz y las fuerzas que se agrupan alrededor de la Alianza de Soy Venezuela, que es necesario interactuar con un plan de lucha interno, pero
coordinado, muy coordinado con la coalición internacional. Porque en este momento el problema de Venezuela no es solo un problema de los venezolanos. Es un problema que afecta a la estabilidad de Colombia. Es un problema que afecta la estabilidad en el cono sur, como se ha visto en algunas acciones violentas y de desestabilización. Incluso hay focos promovidos en el propio seno de la sociedad norteamericana y no se descarta que antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se produzca una arremetida de violencia dentro de algunas ciudades claves para los intereses electorales que se disputan en Estados Unidos. De manera que entender el problema de Venezuela solo como un problema de los venezolanos es parte del problema que estamos viviendo en el continente, porque este no es solo un problema de los venezolanos. Las fuerzas ocupacionales tienen pretensiones hegemónicas en el continente, y si el continente deja solo a Venezuela, desde Venezuela van a seguir poniendo en peligro la seguridad hemisférica, y por supuesto los principales blancos son Estados Unidos, Colombia y Brasil, que son, digamos, las fuerzas gubernamentales más determinantes. Por lo cual es un gravísimo error pensar que el problema de la dictadura, que el problema de la tiranía, que el régimen Maduro en Venezuela es solo un problema de los venezolanos. Este es un problema de todo el continente, y así lo han entendido de buena manera, de alguna manera el presidente Trump, lo ha entendido el presidente Iván Duque y lo ha entendido el presidente Bolsonaro. El problema de Venezuela no se resuelve con parodias electorales. El problema de Venezuela no se resuelve con unas elecciones chimbas, unas elecciones parlamentarias chimbas el 6 de diciembre. El problema de Venezuela no se resuelve con otro falso diálogo para llegar al número 13. El problema de Venezuela es de una acción interna, por una parte, que tenemos que asumirla los venezolanos a todo riesgo y a todo evento frente a grupos irregulares y grupos violentos, pero también una acción contundente de la comunidad internacional que vaya mucho más allá de lo declarativo y obligue a que definitivamente algunos sectores importantes que han promulgado y que han planteado un cambio político no puede ser visto solo como un problema electoral, como lo ha planteado, por ejemplo, algunos sectores de la Comunidad Europea que no entienden que el problema de Venezuela no es un problema solo de los venezolanos, que Venezuela es un enclave del Foro de Sao Paulo, de las pretensiones de Rusia, de las pretensiones de Irán, que tiene propósitos muy delicados con respecto al continente y que ponen en peligro la seguridad hemisférica. No es un problema solo de Venezuela, es un problema del continente, es un problema del mundo libre, es un problema de los sectores democráticos del mundo, el problema de Venezuela. ¿Y qué hace falta para sacar a Maduro? ¿Qué les hace falta para poder sacar a Maduro del poder y poderlo alejar de este régimen? Hace falta que la comunidad internacional termine de definir una acción mucho más contundente que vaya más allá de simplemente lo declarativo y de simplemente de algunas sanciones a funcionarios del régimen. Hasta ahora eso es lo que ha venido operando. Y algunas acciones concretas que son muy trascendentes y muy importantes de valor continental, como la operación antinarcóticos del Caribe y el Pacífico, que han metido en cintura a las mafias en este continente. Bueno, necesitamos que esas acciones se sigan desarrollando y se sigan profundizando en el marco de una operación de paz y estabilización que coloque las cosas y sitúe las cosas en el continente de manera apropiada, y no desde una perspectiva de creer que un régimen de fuerza que tiene vínculos con sectores de la delincuencia transnacional, que está ocupada por los intereses de Rusia, de Cuba y de Irán, se va a sentar en una mesa a entregar los privilegios de seguir controlando los negocios petroleros de Venezuela, de seguir controlando el arco minero, donde están saqueando el oro, el coltán y una cantidad de minerales importantes, el uranio, que es un material estratégico mundial que tiene propósitos bélicos. Bueno, es decir, no puede haber indiferencia frente al tema, ni puede creerse que el tema de quienes actúan por la vía de la fuerza, sin respeto por el Estado de Derecho, sin respeto por los convenios internacionales, sin respeto por las normativas del mundo libre y civilizado, van a entregar eso con una simple declaración
de un grupo de países exhortando a que se sienten, a que dialoguen, a que construyan una solución negociada. Eso no es verdad. Eso es equivalente a que en tu casa se mete un delincuente y tú creas que hablándole se va a ir. No, tienes que usar la fuerza para sacarlo. O sea que usted opina que Maduro no va a salir ni por la vía electoral ni por la vía de diálogo, sino tiene que ser por una intervención militar. Bueno, no tienes que llegar a no tienes necesariamente que llegar a una intervención militar, pero tienes que construir una posición categórica que se convierta en una amenaza creíble que sí lo obligue a preparar su salida. De lo contrario, va a seguir corriendo la arruga, va a seguir la mamadera de gallo, van a seguir los pronunciamientos que nunca se convierten y nunca se concretan. 13 diálogos, 12 diálogos han sido donde ha participado Oslo, donde ha participado Barbados, donde han participado algunos sectores de la comunidad internacional y luego ellos se burlan de los acuerdos con cualquier excusa, te indican que el camino no es ese. Porque si tú te has equivocado 12 veces con el mismo método y no te ha funcionado, es obligante que tengas que pensar en otro método. Diputado, ¿cómo está viendo usted la situación de Colombia desde Venezuela? Teniendo en cuenta que la oposición acá tiene mucha relación con el régimen de Maduro. Hablemos de unos congresistas que están aquí también haciendo, digamos, un plan para llegar el socialismo a Colombia. ¿Usted cómo lo ve desde Venezuela? Bueno, yo creo que tu pregunta describe los planes y propósitos del Foro de Sao Paulo y de los intereses internacionales que quieren liquidar la democracia colombiana. No solo desestabilizándola, jugando a la descalificación del presidente Iván Duque, que en mi opinión está desentando la política en Colombia y está haciendo cosas muy importantes que pretenden minimizar o colocar en un plano de subestimar su importancia. Existe un plan muy claro para liquidar la democracia en Colombia. Y en ese plan juegan a la interferencia de la justicia, como hicieron con el caso de la prisión del expresidente Álvaro Uribe. En ese caso juegan a manipular los intereses de comunidades étnicas y de comunidades minoritarias o de comunidades vulnerables para utilizarlos como el argumento de un problema social que sí se magnifica, que se sobredimensiona. Obviamente Colombia tiene problemas sociales, Colombia tiene problemas de distribución de la riqueza, sí los tiene. Colombia no tiene las riquezas que tiene otros países como las tiene Venezuela, pero en Colombia hay instituciones democráticas, en Colombia hay libertad, en Colombia hay estabilidad económica en términos de que la gente sabe que puede presupuestar su mercado familiar, que sabe cuánto cuestan los servicios, y eso no ocurre en países donde la inflación llega al 5.000%, al 2.000%, al 3.000%, como ocurre en Venezuela. En Venezuela hay un problema muy serio. La oferta de productos, de bienes y servicios está dolarizada y el sueldo de los venezolanos, el salario de los venezolanos está establecido con bolívares devaluados como producto de la política de confiscación, de liquidación del aparato productivo, de liquidación de la propiedad privada, de la persecución y el hostigamiento al sector privado que ha liquidado las libertades económicas de Venezuela y que impide que Venezuela tenga una economía sana. Y cualquier ciudadano, cualquier familia necesita mínimo $60 para sobrevivir y los venezolanos ganan $2 mensuales. Entonces este es un país que está muriendo de hambre, un país donde hay una carga social terrible, tremenda, y donde además el uso de la fuerza ha conculcado los derechos democráticos y las libertades de la gente. Bueno, en Colombia se está jugando a instrumentar un modelo como el que está aquí, con el agravante de que Colombia no tiene las riquezas que tiene Venezuela y que ha soportado la embestida de todo esto. Y en Venezuela hay un proceso total de desintegración. En Venezuela no hay instituciones. En Venezuela no funciona nada. Este es el país del no hay.
Si Colombia quiere un país del no hay, pues que se ponga detrás de esos planes que están fomentándose. Por último, ya para terminar, diputado, usted está en una zona que es la frontera colombo-venezolana, en donde se viven factores importantísimos y que por ahí pasa, digamos, la guarida, se convierte en guarida también de la FARC, de estos grupos al margen de la ley de Colombia, y que todo el que comete un delito pasa por los lados del Zulia. ¿Ustedes cómo están manejando esa situación y también la salida de los venezolanos que están otra vez retornando a Colombia? Bueno, eso es un proceso muy lamentable porque la frontera colombo-venezolana es una puerta giratoria. La puerta giratoria de unos venezolanos que retornan al país y reciben toda clase de maltratos porque están intentando retornar, y una puerta giratoria donde entran los que frente al efecto de la paralización de la economía como consecuencia del COVID-19 están retornando al país. En ese mismo marco, en ese mismo escenario, en ese mismo contexto, las fuerzas irregulares están metidas en la frontera colombo-venezolana, en La Guajira, estableciendo un control de todos los negocios irregulares que se manejan en la frontera, el negocio de la gasolina, el negocio de las armas, el negocio de la droga y toda una cantidad de cúmulo de acciones delictivas transnacionales que allí operan y que fundamentalmente descansan en la alcahuetería de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en la alcahuetería de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional, y por supuesto en jugar a convertir eso en una especie de santuario del delito. Bueno, muchas gracias, diputado José, por atendernos. Sabemos que tienen muchas, hoy están homenajeados, ¿no? Están homenajeando al general. Bueno, mira, yo tengo un conjunto de actividades hoy que muy intensas. Primero porque hoy es el día del natalicio del general Rafael Urdaneta, que fue un prócer de la independencia latinoamericana, además es zuliano, fue presidente de la Gran Colombia, y hoy hemos venido haciendo una serie de actos, ¿no?, de homenaje al general Urdaneta. Adicionalmente, hoy estoy de cumpleaños, con lo cual tengo también compromisos familiares, y hoy está de cumpleaños nuestro tricampeón mundial Betulio González, con quien me comuniqué hace un momento. Deportivo familiar que tiene. De manera que hoy es un día bastante complicado para mí en particular. Pero muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer. Bueno, desde Colombia le deseamos feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y que le dé mucha sabiduría para que pueda seguir luchando por Venezuela. Y por esta vía saludar a mis hermanos predilectos que son los colombianos. Gracias. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, un gran abrazo.